Hola, te saludo del Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Te habla el pastor Francisco Fernández y te doy la bienvenida a una nueva oportunidad de poder escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús. Edifica tu casa. Muchas veces nos preguntamos si lo estamos haciendo bien en nuestro hogar, si estamos llevando las riendas de nuestra familia, si llevamos bien las relaciones familiares, si estamos atendiendo oportunamente las relaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, sus esposos. Y es difícil poder llegar a un punto donde sabemos pues que vamos bien encaminados. En esta tarde yo quiero mostrarte el tema Edifica tu casa. Te invito a orar desde tu lugar. Padre, te damos gracias por este momento que podemos compartir tu palabra. Bendícela, Señor, y que ese Espíritu Santo revelador pueda hablarnos a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y que sea de edificación para nuestras vidas. Te invitamos a tomar un lugar especial en este momento de compartir tu palabra para que pueda enseñarnos, redarguirnos, mostrarnos el camino, Señor, que nos lleva a ti, Padre Santo, cada día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Edifica tu casa. El hogar, la casa donde habitamos, marcan ciertas diferencias, pero el hogar a nivel mundial ha sufrido un deterioro, un desperfecto, una desconfiguración. Hijos enfrentándose a padres, padres a hijos, se ven cosas abominables dentro del hogar. Y no es más pues que no se le ha dado lugar a ese ser supremo que creó, que instituyó la familia, que formó el primer hogar y que nos dio esa bendición de poder disfrutar de una familia. No es más que el enemigo, Satanás, quien se ha encargado de confundir, de hurtar, de robar, a lo que él vino, de destruir lo hermoso que puede ser un hogar cuando Dios es quien la edifica. Yo quiero decirte que el hogar no es el lugar físico, sino el concepto que tenemos de dónde pertenecemos. Suele ser ese lugar donde se encuentra nuestra familia, al país donde correspondemos, que naciste, o donde verdaderamente está tu corazón. Hoy en día, tristemente, con la situación económica de este país, Venezuela, y con la crisis mundial que estamos viviendo con la pandemia, ha habido salida, una estampida muy fuerte en el país de personas buscando otras oportunidades, miembros de familia, familias que se han desunido, se han regado a nivel mundial, producto pues de la crisis económica y últimamente también producto de la pandemia. Hogares donde ha fallecido la mayoría de los miembros, y todo esto ha traído un desequilibrio, ha profundizado la crisis en el hogar. Pero hoy quiero brindarte esa oportunidad de poder recapacitar y analizar, pensar si realmente estamos edificando nuestro hogar. El hogar es ese lugar donde vivimos solo o acompañado, pero somos nosotros los que decidimos hacerlo acogedor, decidimos hacerlo cómodo, tranquilo, para convertirlo verdaderamente en un hogar. Es el lugar donde encontramos paz, seguridad, encontramos calma, donde muchas veces regresamos desesperados porque queremos encontrar el calor de nuestra familia, de nuestro lugar de descanso, compartir con la familia. Por el contrario, el concepto de casa sencillamente se refiere a ese lugar que habitamos, a esa estructura, a ese espacio físico, y yo lo comparo con la iglesia. La iglesia, estas paredes que podemos ver, son estructuras donde se reúne un grupo de personas que profesan una fe. Y esos somos los hijos de Dios. Pero déjame decirte que el hogar lo hacemos en la iglesia, los hijos de Dios, los que conforman el cuerpo de Cristo. Esos son los que realmente pueden consolidar un hogar hermoso y maravilloso como el Señor lo espera. Pero sencillamente la iglesia no es la estructura, sino el grupo de los hijos de Dios que están testificando y que están sirviendo y que se están edificando como iglesia. Pues no hay mejor comparación que esa. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia
y busquemos en el Salmo 127. Vamos a leer allí ese salmo hermoso donde nos enseña quién debe edificar nuestra casa. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vemos pues, como introducíamos el tema, de que hoy en día se presentan conflictos en el hogar. Vemos madres desesperadas por hijos que están pagando un presidio, pagando una condena. Vemos madres, padres desesperados porque sus hijos no tienen éxito en el hogar, no tienen éxito en la familia que desearon constituir. Pues sencillamente es porque estamos obteniendo las consecuencias, viendo las consecuencias de no haber permitido de que Dios edificara la casa. Si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué maravillosa palabra. Y quiero centrar en ese versículo central del Salmo que acabamos de leer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y quiero mostrarte un primer aspecto que podemos concluir de el tema que vamos a tratar hoy. Para alcanzar un buen hogar, en primer lugar, necesitas una decisión. Y quiero irme al Antiguo Testamento, en ese libro de Josué, ese gran personaje que, a diferencia de Moisés, que fue un libertador, Josué tenía un corazón conquistador. Él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios cuando fue junto con 11 espías más, entre ellos Caleb. Y solo él y Caleb pudieron regresar de verificar esa tierra prometida, la cual dice la palabra que fluía leche y miel. Pero a veces pensamos que la leche y la miel es fácil conseguirla. Para conseguir la miel tienes que luchar con las avispas. Y para poder conseguir la leche tienes que madrugar. Entonces es una cuestión de trabajo. Ellos no vieron en esa tierra prometida gigante, no vieron dificultades, sino que ellos dijeron que si las habían, ellos tenían a Jehová al frente. Ellos sabían el propósito, las promesas que tenía Jehová para ellos. Ellos regresaron optimistas y dijeron, sí podemos conquistar. Y de esa misma manera como Josué conquistó la tierra prometida, también conquistó su hogar. Era un conquistador porque podemos ver en ese pasaje número 24 de Josué, después de cuando Josué se va a despedir, al concluir sus palabras de haberles recordado cómo Jehová, Dios de los ejércitos, le sacó de la esclavitud a una tierra maravillosa, la cual estaba guardada para ellos. Él le hace un recuento de los dioses que tenían, de dónde estaban ellos, dónde las oportunidades que tenían de decidir en quién creían. Y Josué, ese corazón conquistador, ese hombre valiente, ese hombre que le escuchó a Dios y que le creyó las promesas que Dios le tenía, dice, para concluir, ya concluyendo ese pasaje, y si mal, el versículo 15 de Josué 24, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué gran decisión! Josué tomó la decisión de revelarle el evangelio, de revelarle las sagradas escrituras, de revelar los mandamientos a su familia, de la obediencia a Dios, de creerle a Dios. Él tomó la decisión
y dice al final, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Acaso tú le estás diciendo al enemigo, yo no sirvo a más nadie sino a Jehová, y mi casa y yo servimos a Jehová? Y cuando vemos que las cosas van deteriorándose, el hogar se va deteriorando, debemos reflexionar y ver cuántas veces dejamos de escuchar a nuestros hijos. Cuántas veces como creyentes no le compartimos el evangelio. Yo recuerdo a mi madre cuando estaba yo apenas siendo un niño. Yo a veces me ponía un poco irritado porque mi madre entraba a las 9, 10 de la noche y ella decía, tenemos que orar, y se sentaba conmigo a orar. Y me decía, y tenemos que leer también la palabra. Entonces ella entendió que ella y su casa tenían que servir a Jehová. Vemos hogares que no se ocupan de orar en la comida, de compartir ese momento en familia, de poder conversar, de unirse en cada momento especial que se comparte en el hogar. Josué, estoy seguro que con ese corazón decidido pudo lograr que él y su casa sirvieran a Jehová. Josué experimentó la bendición de servir a Jehová y de sembrar esa misma confianza en su familia. Vemos entonces que evidentemente fue fiel a la palabra de Dios y siguió sus enseñanzas. Vemos que Jesús no deja de predicar la misma forma de servir a Dios. Él dice en Hechos 16:31, cree, en el libro de los Hechos, los Apóstoles, dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces maravilloso cómo los apóstoles siguieron predicando el evangelio y diciéndole a las personas que si creían en Jesús eran capaces de llevar la luz del evangelio a su hogar y el hogar podía ser edificado en Cristo Jesús. No deja de ser distinto hoy en día. Hoy tenemos la oportunidad de predicar a Cristo en nuestro hogar, de instruir a nuestros hijos en el evangelio, de prepararlos así como Dios nos lo dio para que sean exitosos como esposos, para que sean exitosos como hijos, como compañeros de trabajo, como profesionales, como ciudadanos de una comunidad. Eso es lo que debemos hacer y la responsabilidad que ha puesto el Señor en nuestras vidas. Y mucho más a nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que confesarles a nuestros hijos, tomar la decisión de que nosotros servimos a Jehová y que queremos hacerlo en nuestro hogar. Un segundo aspecto que quiero compartirte, que para alcanzar un buen hogar, sé que todos van a desear tener un buen hogar, pero después de decidir tener un buen hogar, es necesario la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto, así como lo dice el proverbio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tu hogar. Él podrá constituir un hogar bendecido por el Dios creador del universo y el dador de la vida. Para alcanzar entonces un buen hogar necesitas la sabiduría de Dios, y en este sentido Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa. Es decir, que sin sabiduría no podemos edificar nuestra casa, nuestro hogar, y con prudencia se afirmará. Te repito, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Eso quiere decir que hay dos tipos de sabiduría. Una de la sabiduría es la sabiduría humana. Esta sabiduría humana es soberbia y te lleva normalmente a la destrucción. Está llena de orgullo, está llena de autoritarismo, está llena de desamor. Y por el contrario, la sabiduría que viene de parte de Dios te ofrece una nueva vida, te ofrece oportunidades, te permite ver el bien, te permite ver la verdad, te permite que las promesas, que las bendiciones de Dios se hagan una realidad en tu hogar. Proverbios 14:2 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pensamos, el hombre sin Cristo piensa que está tomando las mejores decisiones, pero un corazón que no tiene a Cristo no puede decidir con la sabiduría que viene de lo alto.
Con la sabiduría de Dios estoy seguro que los problemas no se van a extinguir, las dificultades van a continuar, pero saldremos victoriosos, porque la palabra dice que el creyente está de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, siempre va hacia adelante. Las pruebas le permiten gozarse, le permiten crecer, le permiten echar raíces, madurar, crecer en la palabra del Señor. Y ese es el hogar que puede hacer uso de la sabiduría, que también se caracteriza por la prudencia. Pero cuando hablamos de prudencia, hablamos a ese elemento que se incluye, como Jesús dijo, que seamos prudentes como serpientes y mansos como palomas. Es decir, seguros, callados, cuando debemos hablar. ¿Acaso estás escuchando a tu hijo? ¿Acaso estás tratando con amor a tu esposa? ¿Acaso aprendes a callar cuando tu ímpetu, cuando tu carácter te lleva a agredir, a maltratar verbalmente, a sembrar discordia, a sembrar esperanza, a sembrar un corazón? He podido compartir con este referente perdón y siempre siento ante la oportunidad de escucharme, yo darle la palabra que les he llevado sobre el perdón, más de un 50% lloran. Eso me da mucha tristeza, porque eso me revela que hay maltrato en su hogar, de que están dañando el corazón y de que eso va a ser la misma posición que va a tener cuando tengan su nuevo hogar. Por el contrario, si le enseñamos a perdonar, si le enseñamos a abrazar, si le enseñamos a escuchar, si le enseñamos prudencia, estoy seguro que van a tener un hogar así como lo sueña todo padre y toda madre. Yo quiero decirte un último punto. Para alcanzar los hogares cristianos, aparte de tomar la decisión, aparte de buscar la sabiduría de Dios, también debemos enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Será que estamos enseñando a Jesucristo en nuestro hogar? ¿Será que estamos practicando el Evangelio en nuestro hogar? ¿Será que estamos llevando ese mensaje de salvación y estamos ocupándonos de rescatar nuestra familia para Cristo? ¿O somos creyentes de una iglesia y solo estamos asistiendo y regresamos y a veces ni se enteran en nuestro hogar que nosotros estamos sirviendo a Cristo? Pues predica, enseña, lleva la palabra y eso transformará tu hogar. Entonces tienes que decidir, tienes que buscar la sabiduría, pero también tienes que enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42, aquel momento donde Juan y Pedro estuvieron perseguidos y fueron llevados a un concilio, fueron llevados presos, luego el Señor los saca de la cárcel, los vuelven a rescatar y aquel fariseo llamado Gamaliel les da la libertad, dice que los deje libres, que no se metan con ellos. Y eso lo puedes conseguir en el pasaje, en el capítulo 5 del libro de Hechos. Y dice, versículo 32, dice, todos los días, después que ellos fueron liberados, que les dijeron váyanse, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Las primeras iglesias, la primera iglesia cristiana se constituían en casas. Eran reuniones que se hacían en hogares. Se trataba con la familia y eso tiene que ser una consigna en la iglesia de Jesucristo. Tiene que ser ese punto de partida. Yo recuerdo a una hermana en mi juventud, en una oportunidad me dio un consejo y me dijo, Francisco, el Señor no quiere hogares destruidos ante iglesia floreciente. Quiero decirte, hermano, que la familia, así como lo conocemos en la parte secular, que es la base fundamental de la sociedad, la familia es la base fundamental de una iglesia. Una familia, un hogar que está marchando con Cristo, una familia que está siguiendo los preceptos de la palabra y que está predicando el Evangelio, que tomó la decisión, que se basa en la sabiduría que viene de lo alto y que predica el Evangelio en su hogar, es un hogar que está alineado con el Señor Jesucristo. Es una iglesia que va a ser próspera, es una iglesia de poder, es una iglesia de amor, es una iglesia cuyos hogares están fortalecidos en la sangre de nuestro Señor Jesús. Debemos ser proveedores espirituales de nuestros hijos, mayormente de los de la casa. Pablo se lo recordó a Timoteo en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir,
que debemos ser luz en la casa y también en la calle. No, como se dice por allí, luz en la calle y tiniebla en el hogar. No, tenemos que ser luz en todos lados. Nosotros somos luz en la casa, en el hogar y en todas partes estamos brillando con el Evangelio. Debemos ser proveedores espirituales para nuestra casa, para nuestro hogar. Tenemos que alimentar a nuestros hijos con la palabra. Tenemos que instruirlos en la palabra. Tenemos que vivir un Evangelio dentro de la casa. Y ya para concluir, quiero decirte que hasta cuándo vamos a permitir la pérdida de los valores y de los principios bíblicos que están establecidos para que nuestros hijos sean exitosos y que podamos estar atentos a que el mundo no los atrape, a que puedan tener un hogar donde se sientan cómodos, donde sientan seguridad, donde quieras llegar, donde quieras permanecer, donde quieras compartir, donde quieras sentir el amor de Dios. En segundo lugar, la intención de esto como padre es que asumamos el rol de líderes, de discipular, de enseñar a nuestros hijos a decidirse por Cristo, de enseñar a nuestras esposas, a sus esposos, a que nosotros servimos a Jehová y que queremos un hogar que marche con nuestro Señor Jesucristo al frente. Toma tu autoridad como un verdadero líder espiritual. Tú eres el sacerdote de parte de Dios que está en ese hogar para poder guiarlo, para poder permitir que el Señor ocupe el primer lugar en tu casa. Quiero terminar con una pregunta. ¿Acaso quieres tener un hogar feliz? Pues si quieres tener un hogar feliz, en primer lugar, ora y procura la salvación de tu familia. Por otra parte, sea un buen creyente en el hogar y en todo lugar. Pero no te olvides de practicar el perdón y ser un padre bueno y alegre dentro de tu hogar. Ama a tu familia y enséñale a tus hijos a amar a Dios. Y no te olvides, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 27:1. ¿Acaso quieres tener un hogar feliz? Solo Cristo te lo puede ofrecer. En este momento yo quiero que desde ese lugar cierres tus ojos y creas que el Señor puede transformar tu hogar, que el Señor te puede dar una familia nueva, bendecida por Cristo, pero va a depender de tu decisión, va a depender de que tomes la sabiduría de lo alto, va a depender de que le prediques a Cristo a tu familia y podrás constituir un hogar feliz y maravilloso. Yo te invito a cerrar tus ojos. Padre, te doy gracias porque en este momento mi corazón se ha abierto a la esperanza, a la posibilidad de tener un hogar nuevo, de tener un hogar que sea edificado por ti, de tener un hogar que te sirva. Y estoy dispuesto, Señor, a esforzarme, a buscarte, a decidirme radicalmente por ti y a predicar el Evangelio en mi hogar y vivirlo de una manera plena y maravillosa, bendecido por ti. Padre, te pido perdón porque hasta ahora no lo he hecho lo mejor posible, pero quiero que tu Espíritu Santo me transforme, que tu Espíritu Santo me aliente, me anime, me instruya, me exhorte para poder comenzar a tener un hogar feliz y disfrutar de una familia del reino de los cielos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, me despido, no sin antes decirte que si tienes una petición de oración, si quieres visitarnos en el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua, estamos ubicados en el municipio de Antolín del Campo, por allá frente a la población del Tirano. Allí podrás encontrar la zona de Aricagua. En el sector Los Mereyes, allí está el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Si quieres dejar tu petición de oración, si quieres contactarnos, no dejes de escribirnos al correo que aparece al final del mensaje. Te amamos, Dios te bendiga.